mientras oraba y meditaba y le pedía a Dios que fuera Él, que fuera Él quien me diera una palabra para poderle hablar a sus vidas en esta hermosa tarde. Y mientras oraba, meditaba y le decía al Espíritu Santo de Dios: Espíritu Santo de Dios, yo no me quiero subir a ese altar si tu presencia no va conmigo. Yo no me quiero subir a ese altar si tu presencia no va conmigo. Y mientras adoraba, el Espíritu me hacía sentir: yo estoy aquí. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios habita en medio de su pueblo, amada iglesia? ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está en este lugar, amada iglesia? Y cuando la presencia de Dios está en un lugar, cuando la presencia de Dios se derrama en medio de su pueblo, algo extraordinario acontecerá en tu vida, porque eso es lo que hace la presencia de Dios en tu vida. Amén. Yo quiero que vaya a su Biblia y busque el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, se pone en pie en reverencia a la palabra de Dios. Bendecimos la vida de nuestros pastores, de que han salido, andan haciendo una diligencia con nuestro pastor general ahí en los bautizos. Él le anda ayudando, pero él viene en camino. Bendecimos que sea Dios guardando y protegiendo su camino. También bendecimos la vida de aquellos hermanos que tal vez por algún motivo no pudieron estar en este lugar. Que sea el Espíritu Santo de Dios fortaleciéndolos y llenándolos de su presencia. Amén. Y nosotros que estamos en este lugar los vamos a gozar en esta noche. ¿Cuántos han venido a gozarse en esta noche? Yo he venido a gozarme en la presencia de Dios, amada iglesia. Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Le voy a pedir a Jonathan que no se me vaya. Amén. Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Y dice así: aunque la visión tardara, aún por un tiempo más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Cierre sus ojos allí como está en esta hora. Padre, te doy gracias, mi Dios amado de la gloria. Gracias, Señor, porque tú has puesto esta palabra en mi vida para hablarle a tu pueblo, Dios eterno. Hablaste a mi vida, Padre celestial, en la intimidad, mi Dios amado. Y espero que sea usted, Espíritu Santo de Dios, hablando y tocando la necesidad de tu pueblo, Dios amado de la gloria. Tú conoces el corazón, tú conoces la mente, tú conoces los pensamientos, Padre eterno de la gloria, de cada uno de nosotros. Padre celestial, en esta hora, Dios amado, te presento este pueblo que ha venido, Dios eterno de la gloria. Si hay pensamiento contrario a tu voluntad, Padre Santo, en esta hora, Dios amado, deshacemos toda obra del enemigo, Padre celestial, todo dardo de Satanás atacando a la mente, Padre eterno de la gloria, en esta hora sea disipado, Dios eterno, y que tu palabra pueda llegar a los corazones esta noche, Señor Jesús, y que tu palabra pueda ministrar las vidas en esta hora, Padre eterno de la gloria. Señor, mi Dios amado, solamente soy un instrumento tuyo, Padre amado, pero que sea tu presencia, Dios amado de la gloria, llenando esta casa, Padre celestial. Que sea tu presencia, Padre eterno de la gloria, ministrando los corazones, Dios amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Puede sentarse en esta hora. Yo lo quiero ministrar en esta hora bajo el tema principio de honra. Repítalo conmigo: principio de honra. Domingo pasado hablábamos algo muy importante y yo quiero seguir esa misma línea en esta hora. Algo muy importante que hablábamos acerca de ordenar nuestra casa.
Hemos venido hablando toda esta semana de lo que implica ordenar nuestra casa. Cuando decimos ordenar nuestra casa, está hablando de dos tipos de casa. Está hablando nuestro hogar, nuestra vida espiritual, y está hablando de nuestra congregación, nuestra iglesia. Y me llamaba la atención porque hace tiempo yo leía y estudiaba el libro de Habacuc. Me llamaba la atención porque no se dice mucho sobre Habacuc, quién era Habacuc, pero marcaba mi vida esta palabra que yo la leía acerca de una promesa. Y cuando yo estudiaba esta promesa, y cuando yo estudiaba esta palabra y yo la leía, el Espíritu Santo de Dios me hacía recordar cada promesa que Dios había hecho para mi vida. Y yo he venido en esta hora a decirte como boca de profeta, a recordarte en esta hora las promesas que Dios ha hecho para tu vida, las promesas que Dios ha hecho en tu vida en la intimidad. Yo no sé lo que Dios te haya dicho en intimidad, yo no sé lo que tú has venido buscando esta tarde, pero he venido a decirte en esta hora, como dijo Habacuc: aunque la visión tardara por un tiempo, ciertamente se apresura hacia su cumplimiento. Dios te ha traído en esta hora para hacerte recordar que Dios va a cumplir la promesa que ha hecho en tu vida. Dios va a cumplir la promesa que ha hecho en tu familia. Dios va a cumplir la promesa que ha hecho en esta casa. Y si hay una cosa que Dios ha dicho en esta casa, que la gloria postrera será mayor que la primera, amada iglesia. Y yo he venido en esta hora a declarar y a recordar esa promesa, que la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Yo no sé cuántos lo creen en esta hora, amada iglesia. Yo no sé cuántos hacen memoria de esa promesa que hemos recibido de parte de Dios. Amén. Habacuc no se dice mucho sobre él, pero me marcaba la vida y me marcaba mi espíritu esta palabra. Dice que Habacuc es uno de los profetas menores que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Habacuc no se habla mucho de su genealogía. Y cuando no encontraba, yo me fui a investigar un poco más y encontraba algo que marcaba mi vida y ministraba mi vida acerca de este profeta. Un profeta que profetizó sobre Judá, una Judá que estaba corrompida. Entonces yo quiero ministrarlo, como le dije, bajo el principio de honra, haciendo referencia a lo que hemos venido hablando de ordenar nuestra casa. Muchas veces hay hogares desordenados, hay iglesias desordenadas, hay vidas espirituales desordenadas porque no han aprendido a honrar la presencia de Dios. Hay hijos en calamidad, hay esposos viviendo fracasos porque no han aprendido a honrar la presencia de Dios en sus vidas. A un hijo que no han aprendido a honrar a sus padres. Esposos que no han aprendido a honrar a sus esposas. Esposas que no han aprendido a honrar a sus esposos. Entonces la honra es un principio muy fundamental en la vida del cristiano. Diga conmigo, la honra es un principio muy fundamental en la vida del cristiano. Pero repítalo conmigo, amada iglesia, la honra es un principio fundamental en la vida del cristiano. Y cuando leí el libro de Habacuc, me daba cuenta de que Habacuc se hace dos preguntas cuando ve el pueblo de Dios que estaba desviado del propósito de Dios. La tierra de Judá se había corrompido. La tierra de Judá estaba haciendo lo mal delante de Dios, y Dios levanta a este profeta. Y este profeta se hace dos preguntas a sí mismo. Este profeta se hace dos cuestiones a sí mismo. Y una de ellas dice que él se preguntó que cómo podría Dios permitir que su pueblo rebelde escapara sin castigo por tanto pecado. A este profeta le dolía en su corazón ver que el pueblo de Dios se había corrompido. A este profeta le dolía dentro de sí ver que la tierra de Judá se había olvidado de los principios y se había olvidado de honrar a Dios, porque se había corrompido con las demás naciones.
Y el profeta se hace y comienza a clamarle a Dios. Y Dios dice que pareciera que como que al profeta no le contestaba, como que no le oía la oración que él hacía. Entonces dice que ¿cómo podría Dios permitir que su pueblo rebelde escapara sin castigo por tanto pecado? Esa fue la primera pregunta que Habacuc se hizo. Y como nosotros lo sabemos, en Habacuc 1:2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvará. Refiriéndose al pueblo de Judá. Otra pregunta que Habacuc se hizo, de que cuando él hace esta pregunta a Dios, que hasta cuándo él iba a oír su clamor, viene la presencia de Dios, viene Dios y le contesta a su vida. Y Dios le dice una palabra que iba a entregar a la tierra de Judá, al pueblo babilónico. Y hay otra controversia en Habacuc, porque lo primero era que Dios no le contestaba. Ahora viene Dios, le contesta, pero hay otra incógnita dentro de él, dentro de Habacuc. ¿Por qué? Porque Dios iba a entregar la tierra de Judá a los caldeos, a los babilónicos. Y entonces surge otra pregunta dentro de Habacuc y dice, ¿cómo Dios podría permitir que una nación aún más malvada y cruel que Judá la castigara? Mire la posición de Habacuc. Primero pedía una respuesta de parte de Dios. Viene la respuesta de parte de Dios, pero no era la que él necesitaba oír. Porque muchas veces nosotros clamamos a Dios, pero muchas veces la respuesta no llega como nosotros la queremos. Yo quiero que le diga al que está a la par de ustedes, muchas veces la respuesta no va a venir como tú la estás pidiendo, sino va a venir conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero que se lo diga en esta hora al que está a la par de usted. La respuesta va a venir conforme a la voluntad de Dios, porque Él sabe de lo que tú tienes necesidad. Él sabe de lo que tú estás padeciendo. Él sabe por lo que tú estás creciendo. Espíritu Santo de Dios, es que Dios ha venido a recordarle a gente en esta tarde que cargan una promesa dentro de su vida. Hay una promesa dentro de ti. Y Habacuc 1:12 al 13 dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio. Lo pusiste y tú, oh roca, la fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Refiriéndose a que Dios iba a entregar al pueblo de Judá en manos de Babilonia. Y después más adelante, cuando nosotros vemos de que el pueblo de Israel fue entregado cuando los babilónicos invaden a Judá y destruyen el templo, cuando el rey Nabucodonosor gobernaba. Entonces había esta incógnita dentro de Habacuc. Y a mí me llamaba la atención porque ¿quién era Habacuc en verdad? Porque en el versículo que leíamos, Habacuc 2:3, él habla de una visión y habla de una promesa. Una promesa que pareciera que se tardara, pero Habacuc está diciendo que ciertamente se cumplirá al tiempo de Dios. Y para que Habacuc declarara esta palabra, Habacuc tuvo que haber vivido una experiencia extraordinaria de parte de Dios en su vida, porque nadie puede hablar de milagros si no ha visto la mano de Dios obrando a su favor. Nadie puede hablar de misericordia si no ha visto la misericordia de Dios obrando en su familia. Nadie puede hablar de un Dios proveedor si no ha visto la provisión de Dios para su vida. Entonces Habacuc estaba en esta postura hablando de una promesa que aunque él miraba que se tardara, pero que ciertamente se iba a cumplir. Y eso marcaba mi vida y me llamaba y me llevaba a investigar más a profundo quién era Habacuc. Entonces vamos a ir descubriendo y analizando quién era Habacuc en verdad. Y dice, ¿quién era Habacuc?
Decíamos de que era uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Habacuc profetizó sobre Judá durante los reinados del rey Joacás y el rey Joacín. Punto número 2 dice: Habacuc en hebreo significa el que abraza, el abrazador o el abrazado. Es aquí que se relaciona con el hijo de la Sunamita en Segunda de Reyes 4:16. Y es aquí cuando la vida de Habacuc comenzó a tomar importancia en mi vida. Cuando aquí el Espíritu Santo me llevó a investigar más sobre la vida de Habacuc y quién fue el hijo de la Sunamita, porque Habacuc estaba viendo y hablando de una promesa. Entonces vamos a ir a ver más adelante en verdad la vida del hijo de la mujer Sunamita y qué es lo que Dios había hecho en la vida de ese niño. Entonces, ¿por qué lo relacionamos o por qué eruditos y estudiosos de la palabra de Dios lo relacionan con el hijo de la Sunamita? Porque recuerden de que dentro del pueblo de Israel, siempre cuando se le ponía un nombre al niño o a la niña, siempre hacía referencia a lo que había vivido. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan cuando le pusieron el nombre de Jacob, Jacob significa el usurpador, el que roba, el ladrón. Entonces vemos la vida de Jacob, que él usurpó la posición de su hermano. Ahora estamos viendo que Habacuc, o más bien dicho, Habacuc significa el abrazador, el que abraza o el abrazado. Y ahora vamos a ver por qué lo relacionan con el hijo de la Sunamita. Yo quiero que vaya a Segunda de Reyes 4:16. Segunda de Reyes 4:16. Y él dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. ¿Y qué dijimos que significaba el nombre de Habacuc? ¿Qué dijimos que significaba? Para que usted me vaya entendiendo y vaya relacionando todo lo que voy hablando en esta hora, para que entienda al punto que lo quiero llevar en esta tarde, para que sea el Espíritu Santo de Dios ministrando su vida. Entonces, ¿qué dijimos qué significaba el nombre Habacuc? El que abraza, el abrazador o el abrazado. ¿Qué le dijo el profeta Eliseo a la mujer Sunamita? Le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Por eso es de que se relaciona el profeta Habacuc con el hijo de la Sunamita, porque su nombre estaba haciendo referencia a la profecía que se había cumplido en su vida. Ahora bien, estamos hablando de principio de honra. Pero ¿qué es honra en verdad? Mire, hay dos significados de que yo investigaba de la palabra honra. La palabra honra viene del vocablo hebreo kabad, que significa sentir, peso, fuerza, gloria, glorificar y honor. El segundo significado en griego, esta misma palabra es la palabra timao, que significa premiar, valorar, reverenciar, dar atención por tanta honra. Significa mostrar interna y extremadamente respeto. Entonces hay dos significados para la palabra honra. De los dos yo voy a tomar dos palabras muy esenciales de que van a ser como un fundamento en lo que yo voy a hablar esta tarde. Y de estos dos voy a tomar la palabra honor y reverencia. Como les decía, muchas veces no sabemos hacer honor o hacer reverencia a la presencia de Dios. Y no solamente a la presencia de Dios, porque estamos hablando acerca de que nosotros tenemos de que ordenar nuestra casa. Y ordenar nuestra casa implica muchas veces saber honrar a las personas que Dios ha puesto para que sean guías en nuestra vida. Muchos hijos están
bajo maldición porque no han sabido honrar a sus padres. Muchas personas dentro de las iglesias están pasando problemas porque vienen a consecuencia de que han deshonrado al varón de Dios que Dios ha puesto en esa casa para que sea de guía para sus vidas. Muchos problemas que pasa la iglesia de hoy en día es porque no ha sabido honrar la presencia de Dios. Y un ejemplo muy esencial es cuando dice de que mandaron a traer el arca, o llevaron el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, y la llevaron a casa de Abinadab. 20 años pasó el arca, o 20 años pasó la presencia de Dios en ese lugar, y nunca se registró un milagro en ese lugar. ¿Por qué? Porque no supieron honrar lo que estaba en casa de ellos. No supieron honrar la presencia de Dios. Pero dice de que sacándole de casa de Abinadab, la llevan a casa de Obed-edom. Y dice que Obed-edom comenzó a ser bendecido. Pero ¿cuál es el misterio aquí? Es que Obed-edom supo honrar la presencia de Dios que había llegado a su casa. Si tú sabes honrar la presencia de Dios en tu casa, tú vas a ver la mano de Dios obrando a tu favor. Tú vas a ver la misericordia de Dios obrando en tus hijos. Tú vas a ver aquí Anaya so Espíritu Santo de Dios. Él está aquí, amada iglesia. Entonces es importante saber honrar la presencia de Dios. Es importante saber honrar a nuestros hijos. Es importante saber honrar a nuestras esposas. Es importante honrar a nuestros padres. Y no solamente les estoy hablando de nuestros padres físicos, sino también de nuestros padres espirituales. Y también honrar a nuestro Padre celestial. Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Mire la importancia de saber honrar, la importancia de la honra en la vida del cristiano. El primer mandamiento con promesa en nuestra vida es la honra. Dios nos manda a honrar a nuestros padres y a nuestra madre. Y no simplemente está hablando de nuestros padres físicos que los trajeron a este mundo. No, está hablando de nuestro Padre que está en el cielo. Está hablando de aquel Padre que te dio la vida. Está hablando de aquel Padre que te cuida día a día. Está hablando de aquel Padre que tiene misericordia de ti día a día. ¿Y cómo yo lo sé? Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Está hablando de nuestro Padre. Está hablando de nuestro Creador. Está hablando del Dios supremo, aquel que nos dio la vida, aquel que dijo la palabra y todo fue hecho a causa de la palabra de Él. De ese Padre está hablando que nosotros lo tenemos que honrar. Y es aquí cuando viene el problema en la vida del cristiano, porque muchas veces no sabemos honrar a Dios. Lo honramos simplemente cuando estamos encerrados en medio de estas cuatro paredes. Pero ¿qué hay en el trabajo? ¿Qué hay en nuestros hogares? ¿Qué hay en la intimidad? ¿Estás honrando la presencia de Dios en tu vida? Ahora yo te he venido a hacer esa pregunta. No te he venido a confrontar. No te he venido a señalar tus errores, sino te he venido a recordar que si tú honras la presencia de Dios en tu vida, tú vas a ver el favor de Dios siempre te seguirá. El favor de Dios siempre va a estar contigo, porque dice que la palabra de Dios, que Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran, amada iglesia. Y si tú honras a Dios, Él te va a honrar a donde quiera que tú vayas. Entonces, muchas veces hay padres que no sabemos honrar la vida de nuestros hijos. Y ustedes me dirán: no, son los hijos que los tienen que honrar a nosotros. No, pero usted como padre tiene que honrar también la vida de sus hijos. No solamente los hijos tienen que honrarlo a nosotros. Los hijos son la corona de los padres. Los hijos van a ser el espejo de lo que son los padres. Por eso es de que muchas veces nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestros hijos también. Amén. Entonces, la honra
Lucas 15:21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque estamos hablando muchas veces de que como nosotros como hijos deshonramos muchas veces a Dios. Nosotros como hijos muchas veces deshonramos al Espíritu Santo de Dios. Nosotros como hijos muchas veces deshonramos a nuestros padres. Y Mateo 15:21 habla acerca de un hijo que pidió su herencia y aún no era tiempo. Y a causa de pedir su herencia y aún no era tiempo, dice que él se fue y malgastó todo lo que el padre por muchos años le había costado hacerlo para poder darle una mejor vida. Él pide su herencia y se va a malgastarla. Él pide su herencia y va y hace con su herencia lo que él quiere, a darle deleite a su vida. Pero me llama mucho la atención la postura de este hijo, porque a pesar de que él se había equivocado, a pesar de que él había hecho lo incorrecto, a pesar de que él había deshonrado a sus padres, a pesar de que él había deshonrado a Dios, pero vino un momento en la que él reconoció la condición en la que estaba. Y mire, Lucas 15:21 dice: y él dijo: Padre, he pecado contra el cielo. Lo primero que él reconoció de que él le había fallado a Dios. Y aquí el problema en muchas personas, de que no saben reconocer cuando le fallan a Dios. No saben reconocer cuando le han faltado la honra a Dios. Y eso es muy importante en nuestras vidas, saber reconocer nuestros errores, saber reconocer que nosotros le hemos fallado a Dios, saber reconocer que le hemos faltado el respeto y la honra a la presencia de Dios. Segundo punto, dice que le dijo: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire la posición del hijo pródigo. Reconoció que le había fallado a Dios. Reconoció de que ya no era digno de ser llamado su hijo. Y si nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta de que el padre no lo despreció. El padre dice que lo vio a lo lejos y él lo estaba esperando con brazos abiertos. Él lo estaba esperando porque él seguía siendo su hijo. Aunque él le había fallado, aunque él lo había deshonrado, aunque él no lo había honrado, pero él seguía siendo su hijo. Dios le viene a decir en esta hora a alguien: no importa lo que hayas hecho, no importa cuánto tiempo te hayas alejado de la presencia de Dios, Dios te está esperando con los brazos abiertos en esta hora, porque Él quiere volver a honrar tu vida. Él quiere hacerte nuevamente su hijo. Él quiere volverte otra vez a que disfrutes de los deleites del reino de Dios. Amén. Entonces la honra es muy importante. ¿Y por qué he venido hablando de la honra? Porque Habacuc habla sobre esto, que el pueblo de Judá no honró la presencia de Dios y Dios los entregó en manos de los babilónicos. Entonces hablábamos de que quién era Habacuc, y es aquí cuando nosotros vamos a entender, por decirlo así, la importancia de la honra. Para que ustedes me entiendan todo lo que he venido hablando, yo quiero que vaya a Segunda de Reyes 4, capítulo 4, versículo del 8 al 10. Segunda de Reyes 4, del 8 al 10. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante. Diga conmigo: importante. Había una mujer muy importante en Sunén, que le invitaba insistentemente a que comiese
Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede con él. Y cuando yo leía esto, el Espíritu me ministraba, amada iglesia. La mujer tsunamita reconoció que aquella persona que pasaba siempre por donde ella era un varón de Dios. Muchas veces el Espíritu Santo de Dios se está moviendo dentro de la iglesia y nosotros no sabemos reconocer o valorar la presencia de Dios en nuestra vida. Es por eso que el pueblo de Dios no recibe milagros. Es por eso que el pueblo de Dios no recibe milagros en su vida. Y ustedes podrán decir: pero ¿qué pasa con aquel Dios que miramos en el Antiguo Testamento, que se manifestaba con fuego visible? ¿Qué pasó con aquel Dios que hacía descender fuego del cielo? ¿Qué pasó con aquel Dios de que hacía descender maná al pueblo de Israel cuando iba marchando por el desierto? No es que Dios haya cambiado, amada iglesia. El problema es que nosotros no estamos honrando la presencia de Dios en nuestra vida. Si tú supieras honrar la presencia de Dios en tu vida, tú mirarías la mano de Dios obrando en tu favor. Tú mirarías por ese milagro que has estado pidiendo durante tiempo. Tú lo mirarías en tu vida. El problema es que no estamos honrando al varón de Dios, la presencia de Dios. Pero me encanta la postura de la tsunamita. Ella reconoció que aquella persona, hablando del profeta Eliseo que pasaba por su casa, era varón de Dios. Y muchas veces nosotros no estamos honrando a los varones de Dios. Muchas veces nosotros no honramos al varón de Dios que ha puesto como guía en tu casa. Y es por eso que muchas veces no vemos los milagros, porque nosotros simplemente vemos a la persona que está parada en este altar. Y no es la persona que está parada en este altar, amada iglesia, es quien lo ha llamado a él. Es quien lo ha llamado a él, amada iglesia. Es quien lo ha llamado a él, amada iglesia. Es la persona que Dios ha puesto como guía para tu vida. La tsunamita dijo: hagamos un aposento. Hagamos un aposento para cuando él pase, él se quede en este lugar. Porque ella sabía que portaba la presencia de Dios. Porque ella sabía que aquel varón portaba la presencia de Dios en su vida. Entonces ella dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Esto está hablando de una reverencia. Está hablando de que la tsunamita estaba honrando la vida del profeta Eliseo. Y muchas veces, como le digo, el pueblo de Dios no ve la mano de Dios obrando en medio de su pueblo. Es porque no sabemos honrar la presencia de Dios. Y ustedes me dirán: hermano, ¿eso es bíblico? Sí, es bíblico. Mateo 13, 57 al 58 dice que Jesús no hizo milagros en Nazaret. ¿Por qué? Porque a Jesús siempre en Nazaret, en su tierra en la que lo vio nacer, siempre lo vieron como el carpintero. Siempre lo vieron como aquel muchacho humilde que hacía sillas. Siempre lo vieron como aquella persona que estaba a la par de su padre labrando la manera. Pero nunca reconocieron en verdad lo que nuestro Señor Jesucristo portaba en su vida. Nunca reconocieron lo que Él portaba en su vida. Y es por eso de que Él no es que Él no quiso hacer milagros en su tierra. Es la incredulidad de su pueblo que no dejó que nuestro Señor Jesucristo hiciera milagros en su pueblo. Y hoy en día está pasando lo mismo dentro de las iglesias. No están reconociendo al varón de Dios, no están reconociendo la presencia de Dios. Anhelamos ver los milagros de Dios, anhelamos ver la misericordia de Dios obrando, anhelamos que Dios restaure nuestra familia, anhelamos que Dios restaure nuestra vida, anhelamos que Dios restaure nuestros hijos.
pero no estamos reconociendo la presencia de Dios en nuestra vida. Simplemente los estamos quedando con cánticos, alabanza, pero no estamos yendo más allá. El camino del cristiano no es un camino de emoción, amada iglesia, no. Esto no es emoción, esto es tener convicción de quién nos ha llamado. Y a usted quien lo ha llamado no es un hombre, a usted quien lo ha llamado es Dios. A usted quien lo ha traído en esta tarde a este lugar es Dios, amada iglesia. Es Dios quien te ha traído para hacerte recordar que hay una promesa dentro de ti, que aunque tú pienses de que no se cumplirá, Él te está recordando que ciertamente se está apresurando al cumplimiento. Amén. Entonces la tsunamita reconoció al varón de Dios. Y yo quiero que vaya a Segunda de Reyes 4:14. Segunda de Reyes 4:14. Porque estamos viendo la importancia de honrar, la importancia de la honra. Segunda de Reyes 4:14 al 17 dice: y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. La mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Mire la importancia de la honra, amada iglesia. La tsunamita supo honrar a Eliseo. La tsunamita supo honrar al varón de Dios. Ella nunca declaró con su boca que ella quería un milagro de parte de Dios, pero ella recibió un milagro extraordinario en su vida porque supo honrar la presencia de Dios. Ella supo honrar al varón de Dios. Ella supo honrar al profeta de Dios. Y es por eso de que Dios le hace ver a Eliseo de que dentro de ella había una necesidad, si aún ella haberla dicho. Y esa necesidad era que ella no tenía descendencia. Ya era vieja, no podía concebir o no podía dar a luz. Pero vea la misericordia de Dios y que Dios siempre obra en lo imposible. Viene palabra de Dios y le dice que por el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella pensó de que el profeta se estaba burlando de ella. Y ella pensó que el profeta se estaba burlando por la condición en que ella se encontraba. Pero la importancia de que ella había honrado al profeta de Dios, la palabra que el profeta había declarado sobre su vida, el año siguiente que vino, ella la vio cumplida en su vida. Si tú sabes honrar la presencia de Dios en tu vida, yo no sé cuál es la palabra o cuál es la promesa que Dios te ha dado para ti y para tu casa, pero si tú sabes honrar la presencia de Dios, yo te aseguro que tú vas a ver el cumplimiento de esa promesa. Porque la palabra de Dios dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Si Dios dijo una palabra para tu vida, Dios la va a cumplir. Si Dios dijo una palabra para tu vida, amada iglesia, Dios la va a cumplir. Si Dios dijo una palabra para tu vida, créelo en esta hora que Dios la va a cumplir. ¿Cuántos creen que Dios ha dicho una palabra para su vida? ¿Cuántos arrebatan su promesa esta noche? ¿Cuántos arrebatan esa promesa que Dios ha hecho para su vida? Dios tiene una promesa para ti, amada iglesia. Entonces la tsunamita vio la promesa cumplida. Pero es aquí cuando vino el problema a la vida de la mujer tsunamita. Dice que en cierta ocasión el padre estaba labrando la tierra y juntamente con él su hijo, y su hijo se comenzó a quejar de un dolor de cabeza. El padre rápidamente lo llevó a donde su madre
Porque siempre los padres sabemos de que las madres tienen la solución a los problemas. Siempre el padre tiene esa naturaleza de que sabe de que la madre va a saber solucionar el problema a sus hijos. Entonces el padre lleva el hijo a donde la tsunamita. Y dice que el niño comienza a quejarse y lo postran en la cama. Y después de un tiempo dice de que el niño murió. Tal vez en ese momento la tsunamita, en la mente de ella pasaron tantas cosas. Ella no había pedido ese milagro. Ella no le había dicho a Dios que necesitaba un hijo. Pero ahora está enfrentándose a un problema. Es que muchas veces cuando Dios te da una palabra y la palabra viene a ti y tú ves todo lo contrario muchas veces a lo que Dios te ha dicho. Y tú tal vez estás pensando de que Dios se ha olvidado de ti, que Dios no ha hecho conforme a lo que Él dijo. Pero en esta hora te he venido a recordar que para Dios no hay nada imposible. Entonces dice que la tsunamita toma una decisión y dice que lleva al hijo a buscar a Eliseo. Yo quiero que vaya a Segunda de Reyes 4:20. Segunda de Reyes 4:20 en adelante. Llamándolo luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle? ¿Para qué vas a verle hoy? ¿No es nueva luna ni día de reposo? Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, no, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Mire la postura de la mujer tsunamita. El criado del profeta llegó a preguntarle a ella: ¿te va bien? ¿Te va bien a tu marido y a tu hijo? Pero ella tenía una convicción firme. Ella le dijo: bien. Aunque ella estaba pasando dificultad, aunque ella sabía que llevaba a su hijo que acababa de fallecer, ella le dijo al sirviente, a Giezi: todo está bien. Aunque todo estaba mal, pero ella le dijo: todo está bien. Porque ella sabía de que quien le había cumplido la promesa no era el criado Giezi, sino era el varón de Dios, era el profeta. Entonces, luego llegó donde estaba el varón de Dios y en el monte se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Mire la postura de la tsunamita. Confronta al varón de Dios porque ella no había pedido hijo. Ella le dijo: no te burles de mí. Pero a pesar de la honra que ella había hecho, Dios le había concedido dar a luz. Entonces, cuando Dios hace algo en nuestras vidas, amada iglesia, Dios lo hace perfecto. Dios no se equivoca, amada iglesia. Dios lo hace perfecto en nuestra vida. Lo que pasa es que muchas veces nosotros en la dificultad pareciera que como que Dios se ha olvidado de nosotros. Pareciera que como Dios se ha alejado de nosotros. Pareciera que como que Dios los ha tenido allá en el olvido, pero no. Cuando Dios obra en nuestras vidas,
Dios obra perfecto. Dios todo lo hace perfecto, amada iglesia. Entonces el hijo de la tsunamita había muerto. Ella va donde el varón de Dios. El versículo 29 dice: y entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. El 31 dice: entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró, diciendo: el niño no despierta. Y he venido Eliseo a la casa, y he aquí el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Entrando entonces cerró la puerta tras ambos y oró Jehová. Después subió y tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando él dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Ahora yo quiero que volvamos nuevamente al versículo que yo ponía al final, al principio, perdón. Habacuc 2:3. Y yo quiero que se vaya poniendo de pie en esta hora. Yo quiero que se vaya poniendo de pie. Ahora vemos de que Dios había resuelto el problema de la mujer tsunamita. Por eso es de que me marcaba mucho en mi espíritu cuando yo leía la palabra de Habacuc 2:3. Porque Habacuc habla de un cumplimiento de una promesa. Habacuc tendría que haber vivido algo en su vida, y lo que él vivió fue algo extraordinario, de que él había muerto, pero a causa de una promesa para su vida, él había vuelto a la vida. Hay personas aquí que Dios las ha traído esta tarde para hacerles recordar de que hay promesas en tu vida. Hay promesas en tu vida que parecieran que tardaren, pero Dios sabe en qué tiempo cumplirá esas promesas en tu vida.